Muy bien, a modo de repaso, entonces, ¿qué es la secuencia de la TLS? Es el ABCD y es para el paciente politraumatizado. Entonces deben ver que no cambia, habíamos dicho que a cualquier paciente se le hace lo mismo. Obviamente hay algunos tips para algunos especiales, como ser las embarazadas, ancianos, etc. ¿Qué es A? Es vía aérea y columna cervical. Que es B, es ventilación, entrada, salida de aire y expansión pulmonar. Que C es el punto más importante, ¿no? Porque donde se inicia la toma de signos vitales, la monitorización cardíaca, si hay que reanimar un shock hipovolémico es en C, implica 2 vías gruesas, control de sangrados, y los anexos más importantes están en C. Y luego viene D, que es el daño neurológico. ¿Por qué es este orden? Porque está en orden de prioridades de acuerdo a la mortalidad. Se mueren más pacientes por compromiso de vía aérea y se mueren más rápido. En cambio, en B todavía aguantan y se pueden hacer más cosas o maniobras sencillas y mantener al paciente mucho más tiempo. Y en C está el paro cardiorrespiratorio que nos obliga a iniciar una RCP avanzada o no. ¿Qué es D? En cambio, en D el paciente puede vivir incluso años en coma o puede tener secuelas grandes, pero es importante el apoyo que se haga mediante ABC. De hecho, fisiológicamente, todos los órganos comprendidos en ABC están para perfundir el cerebro. Entonces, de nada sirve tener esto si hay un daño neurológico. Y E es la entrada a la evaluación secundaria, que es el examen físico. Ese es todo lo que hay que hacer y eso, tratar de hacerlo todo completo en 1 hora, que es la hora dorada en el hospital. Si pueden hacerlo dentro de los 5 a 10 minutos el ABCD, eso es lo ideal. Entonces, todo eso es la evaluación primaria. Cuando hablamos de evaluación primaria es el mecanismo de acción o cinemática de trauma, prepararse y ABCD. Y la secundaria es un examen minucioso para estabilizar principalmente al paciente. Lesiones que no comprometen la vida inmediatamente. Luego de esto está definir qué cosas son potenciales, ¿verdad? Definir hemorragia, shock y su tratamiento. Hay cosas que pueden estar bien y por no tratarlas nos van a llevar a una nueva desestabilización del paciente. Por ejemplo, una lesión por herida por arma de fuego en un miembro pélvico, sea derecho o izquierdo, no va a comprometer la vida del paciente en ese momento. Si da un vaso grueso, por decirlo, la femoral nos va a aguantar. Esa lesión no necesita ligar la femoral, simplemente cubrir y comprimir, ¿no? Y se hace la ABCD. Entonces, esa es una parte importante que se hace a la vez de la evaluación primaria. Y finalmente, si ABCD está muy bien, todo está ya con paciente estable y todo lo demás, entonces tenemos aquí la aplicación de inmovilización o vendajes. Esa es toda la secuencia que se va a elevar en el área de reanimación. ¿Qué cosas importantes a tener en cuenta? Rápidamente descubrir o darse cuenta de un paro, ya sea respiratorio o cardiorrespiratorio. Y para eso es constantemente la monitorización, ¿verdad? Si no tienen monitor, entonces presión arterial, pulso, frecuencia, etcétera, etcétera. Si tiene monitor, el paciente no debe ser despegado del monitor y en eso consiste la reevaluación, constantemente estar observando.
Si está bajando la oximetría de pulso, vuelven a B, C, D. Si se está hipotensando, vuelven a B, C, D. Reevaluar la resucitación, y etcétera, etcétera, constantemente. Y para eso no se necesita más que la presencia del médico. ¿Qué cosas pueden hacernos variar con el paciente si está intoxicado? Les dije primero descartar lesiones y después atribuir a medicamentos, alcohol o drogas. Si está quemado, el quemado necesita una atención especial. En este caso, si no es un hospital de quemados o no tienen lo suficiente para tratar un quemado, implica terapia intensiva, entonces transferirlo y en eso es un tratamiento. Prepararse. Hemos visto nosotros todo lo que es vía aérea y ventilación, ¿verdad? En vía aérea es lo más que se puede asistir a un paciente y de hecho se puede trasladar un paciente con un buen cuidado de vía aérea y una reanimación promedio de un shock hipovolémico. En otras palabras, intubado y con sangre, ¿verdad? Pero si no se hace la vía aérea, por más que esté con sangre el paciente en su traslado, puede sufrir un paro cardiorrespiratorio. Puede ser fatal. ¿Qué es lo que usamos o qué es lo que deberían tener en el manejo de la vía aérea? ¿Qué es prepararse? Es hacer la prueba, todo esto, ya todo listo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Obviamente, protección para el personal y para ustedes, y medicamentos si van a hacer una vía aérea avanzada. ¿Cuáles son los medicamentos que ustedes deben conocer? Sedar, es decir, usar hipnóticos sedantes, relajar, utilizar medicamentos de relajación muscular y analgesia, ¿verdad? Calmar el dolor. Todo lo que es los hipnóticos sedantes, principalmente se utilizan el midazolam. Si no tienen midazolam, el diazepam. Lo más frecuente para usar como relajante muscular es el rocuronio o el rocuronio o la succinilcolina. Y para analgesia, pues están desde medicamentos sencillos hasta medicamentos complejos como son las morfinas o opioides o tramadol, ketorolaco, etc. Eso es manejo avanzado, ¿ya? De vía aérea. ¿Qué más se preparan para la vía aérea? Laringoscopías, tubos endotraqueales, cánula de Mayo o cánula de Guedel, que se llama. Otros dispositivos como son mascarillas o efectos de protección del tubo endotraqueal, ambú, manguitos o un monitor portátil o de pared, un oxímetro de pulso, mascarilla con bolsa de reservorio para el oxígeno, un estetoscopio, ¿verdad? Sondas. Y esta es la máscara laringea. Este es un implemento básico, se puede añadir muchos más aquí. Hoy en día hay ya laringoscopios con video, hay ya la cánula de Ashman o equipo avanzado de crico o tiroidoscopio. ¿Qué quiere decir prepararse? Verificar si los tubos endotraqueales tienen buen globo. Les había indicado que hay 3 tamaños promedios, 7.5, 8 y 8.5 en diámetro interior. Y la máscara laringea que ayuda muchísimo en caso de emergencia. Este es el primer video. Inflate the cuff of the LMA to ascertain that the balloon. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha, doctor. Sí, doctor. El audio del video, ¿verdad? Sí. Está en inglés. Sí, sí. Muy bien, entonces voy a bajarlo un poquito para
remarcar lo más importante, y los que puedan entender inglés, pues magnífico. Does not Esta es la máscara laringe. deflate and lubricate the cuff. Entonces, se prepara, ¿verdad? Prepara, ve si el globo que se infla está bien, no está ponchado, y lubricar para que haya un paso firme, libre sobre The la patient's neck cavidad. must not be hyperextended or hyperflexed. El cuello no debe ser hiperextendido. Hold the LMA with the dominant hand as you Una would a maniobra pen. para abrir la Pass the boca. LMA behind the upper incisors. Y Push cómo the lubricated ingresa LMA into la position máscara. along the palatopharyngeal curve with the index finger. Bueno, esta es la máscara laringea, esta parte es el globo y la va a pasar siguiendo la curvatura del paladar duro, ¿ya? Poniendo una entrada libre. En este caso no está viendo o ubicando las cuerdas vocales, nada, está tomando o desplazando esto a través del paladar duro, es decir, por encima de la lengua. Maintaining pressure on the tube and guiding the LMA into the final position. Hasta llegar a un tope, ¿ya? Que va a ser su situación Inflate final. the cuff with the correct volume of air as indicated on the shaft of the LMA. Check the placement of the tube by observing chest excursions with ventilation. Entonces, una vez que se ha instalado esto, como ustedes ven, la máscara laringe tiene una ventaja, no necesita visualizar la tráquea, nada. Por un lado va a ocluir el esófago y por el otro lado está dejando abierta a la tráquea. ¿Qué hay que hacer? Verificar la permeabilización, ¿verdad? Agarrar el ambú, insuflar y va a haber una elevación del tórax. Si hay eso, se termina con un anexo, que es el oxímetro de pulso. En teoría debe elevarse la saturación de oxígeno. Segundo video. ¿Qué cosas se deben tomar en cuenta para un manejo de vía aérea? Tener en cuenta el equipo. Todos los dispositivos deben estar listos, probados. La mascarilla, el ambú, la bolsa. Esta es la posición que se debe practicar y que a veces es la que más se falla. ¿Qué está haciendo? Esta es la máscara del ambú. Va a oxigenar al paciente, ¿ya? ¿Por qué se preoxigena al paciente si se va a intubar? En el alveolo y en el árbol bronquial, además de oxígeno, hay nitrógeno. Y lo que estamos poniendo aquí es oxígeno al 100%. Entonces tratamos de desplazar los gases para que entre oxígeno. Y tengamos una ventana de un paciente en apnea, ¿ya? ¿Cuál es la maniobra? Estos dos dedos, el índice y el pulgar, están agarrando la mascarilla y están presionando, tapando las narinas y la cavidad oral. Que lo ideal es tener una cánula de Guedel o de Mayo, ¿ya? Entonces, así se evitan las fugas. Verificar que esto esté insuflado para evitar las fugas. Y estos tres dedos están agarrando la parte submentoniana y están haciendo una elevación del mentón. Entonces, esto va a permitir que lo que ustedes metan pase directamente hacia el tórax. Una compresión generosa, ni muy fuerte, ni muy suave. Likewise, after you've had a successful intubation, you want to make sure that you are in the trach. There are several devices that we can use, as well as making sure that Entonces, una vez que se ha preoxigenado o oxigenado al paciente y tengamos una buena saturación, hay que decidirse a canular o intubar la tráquea. Para esto es el laringoscopio. ¿Qué tiene el laringoscopio? Tiene un mango, una hoja, ¿verdad? Puede ser una hoja recta o una hoja curva, y esto va a producir elevación de la lengua para la visualización del
complejo cricotiroideo, que sería este. Es importante visualizar las cuerdas vocales, que son estas cosas blanquitas a cada lado, ¿ya? Porque ahí se va a meter el tubo endotraqueal. ¿Observan? Entonces pasa el globo y 1 o 2 centímetros más por abajo, verificando que esté pasando entre las cuerdas vocales. La auscultación. La auscultación se hace de preferencia en 6 puntos, pero con 4 sí se pueden entrenar, que sería a cada lado del esternón, según el espacio intercostal, izquierdo y derecho, y a nivel de, por debajo de las tetillas, cuarto, quinto espacio intercostal, izquierdo y derecho. Y si pueden aquí, a la línea medio axilar también, que hay que escuchar la buena entrada de aire del ambú. Otro punto puede ser el epigastrio. Aquí no debería escucharse nada. Izquierda, derecha. Observen la elevación del tórax, ¿no? Anexo. Este hemos dicho que es un capnógrafo. Es un capnógrafo de cinta. Hay que observar el color del amarillo al púrpura. ¿Qué es lo que percibe el capnógrafo? El CO2. ¿No? El CO2. Si esto cambia de color, entonces estamos en tráquea. Otra forma de verificar si están en tráquea y no en esófago es usar una perita. Acostumbrarse a tener feeling, ¿no? Ver cómo es una perita que no tiene ninguna obstrucción o ningún stop al paso del aire que van a meter. Colocan al tubo endotraqueal, insuflan y no debe haber ningún obstáculo. Debe pasar el aire libre. Si sienten que hay algo de presión o resistencia, están en eso. Stay suppressed, and you're probably in the esophagus. We also have electronic measures that are useful in verifying that we're all successfully in the trachea. We can use pulse oximeter, nice to watch. Entonces, una vez que se ha colocado ya los dispositivos, debe verificarse si ha sido exitoso la colocación del tubo endotraqueal. Una vez que ustedes han verificado eso manualmente, se debe poner monitores, ¿no? Monitores en tórax cardíacos y principalmente el oxímetro de pulso, que debe elevarse por lo menos más del 93%. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, doctor. This skill may be performed either with and or without the gum elastic bougie device. La intubación orotraqueal. Esto debería ser antes que la endotraqueal. This skill may be performed either with and or without the gum elastic bougie device. Make sure that the patient is receiving adequate ventilation and oxygenation. Bueno, entonces esto es una forma de preoxigenar al paciente y la primera parte de aportar oxígeno al 100% al mismo. Para esto se utilizan dispositivos, uno de ellos es la mascarilla con el ambú y una bolsa reservorio. Siempre la bolsa, ¿ya? Con la bolsa llega al 100% de oxígeno. Y esto es para adecuar el flujo de oxígeno adecuado a través del árbol bronquial hacia los pulmones. And that suctioning equipment is immediately available in case the patient vomits or has excessive secretions. Entonces, ¿qué puede pasar con esta forma de preoxigenar? Que el paciente inconsciente principalmente
regurgite o vomite o tenga secreciones o sangre en la vía oral, ¿verdad? En ese caso hay que prepararse para poner una vía definitiva. ¿Qué es vía definitiva? Tubo endotraqueal. Ensure proper sterilization. Closely Asegúrese inspect que the esté estéril. endotracheal tube for proper sterilization. Con técnica estéril, tratar de asegurarse que el globo no esté ponchado, sin tocar esta parte, ¿ya? Para no contaminar. Visible damage, internal blockage, or loose particles. And test the balloon for leakage by inflating and deflating the cuff with a syringe. Bien, entonces, una vez verificado esto, se puede hacer uso o no de una guía para que no se doble o sea más fácil la intubación. Connect the laryngoscope blade to the handle and check that the light bulb is securely attached and functional. Entonces, que también es prepararse, conectar el laringoscopio y observar que esté funcionando la luz y esté segura la hoja, ¿verdad? Assess the patient's airway for ease of intubation using the Lemon mnemonic. Do not hyperextend or hyperflex the neck. Entonces, hay que asegurarse de que no haya ningún objeto o algo en la cavidad oral. Hay que, para eso se usa un aspirador que no debe ser constante, no debe ser vigoroso, debe ser aspiración suave y eliminar cualquier objeto extraño, secreción, sangre, etcétera, de la During the cavidad. procedure, No hold the hiperextender el cuello. laryngoscope in your left hand. Está utilizando un laringoscopio de hoja recta, ¿no? Para adulto, probablemente una hoja 6, una hoja 4. Y se toma con la mano izquierda de manera vigorosa. ¿Por qué se toma con estos 3 dedos? Para que la hoja no se doble, ¿ya? Y no lastimen también al paciente. Se va a deprimir lo que es la lengua y buscar la epiglotis. Ustedes saben que en la base de la epiglotis está lo que se llama valécula. Insert the laryngoscope blade into the right side of the patient's mouth. Ingresar el laringoscopio desde el lado derecho del paciente hacia la izquierda. Displacing the tongue upward and to the patient's left. Please note that this only applies to a Mac blade and not a Miller. Visually identify the epiglottis. Muy bien. ¿Cuál es la posición que debe adoptar? Generalmente a la altura de la cintura es una buena posición inicial, porque después ya se van a echar hasta ver la epiglotis y es el objeto más importante. ¿Por qué se va de derecha a izquierda con el laringoscopio? Porque tienen que desplazar la lengua. ¿Ya? And then the vocal cords. La External lengua. laryngeal manipulation. Este es la laringe. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo con el laringoscopio? Pasó la lengua y busca la epiglotis, ¿verdad? Una vez que alcanza la epiglotis, que está aquí arriba, encuentra la valécula y la eleva hacia arriba. Y al elevarla, tienen que ver sí o sí este complejo rico aritenoideo. Entonces, tienen que ver las cuerdas vocales, que son estas. ¿Ya? Por aquí se va al esófago, por aquí se va a la tráquea. El tubo debe ser insertado por aquí. Si ustedes no ven esto, no lo hagan así. No lo hagan así. Ese es el objetivo de la laringoscopía y eso es lo que necesita entrenamiento. ¿Cómo se logra? Con la mano izquierda se eleva todo el mentón o toda la parte blanda hacia arriba y adelante para observar la laringe. With backward, upward, and rightward pressure may be helpful for better visualization. Hacia arriba, Under adelante, direct ahí. vision, gently insert the endotracheal tube into the trachea without applying pressure on the teeth or oral tissues. Entonces, una vez que se ha visualizado las cuerdas vocales, se debe pasar el tubo endotraqueal. Y les digo, pasa el globo y unos 2 centímetros más, esa posición es la idea. No meter muy adentro ni tampoco tan afuera. Está más o menos por aquí. Y eso va a llegar al número 22 en la parte de arriba. El pasaje tiene que ser gentil, nada de fuerza ni torpemente, ¿no? Inflate the cuff with enough air to provide an adequate seal
but don't overinflate it. Muy bien. Hay que insuflar el globo, pero no a presión, no sobreinsuflar. Generalmente para eso ya han hecho la prueba, cuánto de aire ingresa. Lo que generalmente se pone el émbolo hasta el final y se suelta. Y más o menos hasta la mitad, ahí dejan de insuflar. A variety of techniques can be utilized to confirm that the endotracheal tube has been correctly placed in the airway. Entonces, este dispositivo, que es el camógrafo, va a darnos si está correcta la vía aérea. Entonces, miren, ya está púrpura. If endotracheal intubation is not successfully accomplished within seconds, or in the Si same no, time it takes to no hold your están breath seguros before o no está exhaling, satisfactoria la colocación, discontinue attempts. Apply ventilation with a bag mask device. Try again using a gum elastic bougie, or seek assistance from another qualified provider. entonces, ¿qué cosas nos pueden hacer dudar, ¿no? Que no esté satisfactoria la maniobra? Si ustedes que no ha pintado que están en el CO2 o no sube la saturación o tienen mucha resistencia o se insufla el estómago, entonces discontinuar, ya no seguir con las maniobras. Hay que sacar el tubo y aplicar la ventilación con el bambú nuevamente, o sea, volver a preoxigenar. Se puede usar un buggy elástico, es la cánula de Ashman, que no todos lo tienen, pero es una guía más larga y que entra directo a la tráquea y sobre eso se desliza el tubo endotráqueo. O pedir ayuda, ¿no? El anestesiólogo o el de su lado. Hay días que no van a poder intubar y hay días que todas las van a aceptar. When you have ensured correct tube placement, secure the tube. Una vez que están seguros que han intubado, entonces asegurar el tubo. Este es el paso más importante, ¿ya? If the patient needs to be moved, tube placement needs to be reassessed. Finally, attach a pulse oximeter to one of the patient's fingers to measure and monitor the patient's oxygen saturation levels and to provide an immediate assessment of therapeutic interventions. Entonces, los tres más importantes, ¿no? Fijar el tubo está aquí. Si ustedes no pueden sostenerlo aquí tiene que quedarse el tubo, ni salir ni entrar. Y el ayudante o alguien va a venir y va a fijar el tubo. Si el paciente se está moviendo haciendo movimientos bruscos u otra cosa, hay que reevaluar, ¿no? Hay que reevaluar A, B, C, D, E, otra vez. Y finalmente apoyar con oxigenación, monitorización, oxímetro de pulso, etc. Y aquí el ayudante está verificando que esté entrando el aire insuflado. ¿Preguntas en este? Creo que no. A surgical airway or cricothyroidotomy should be performed in traumatically injured patients who are unable to be intubated either by oral or nasal tracheal approaches. Entonces, indica que una de las maniobras a tomar en cuenta es la cricotiroidotomía. En este caso se va a hacer la quirúrgica, no la por punción. ¿Cuándo se hace esta? Cuando no se puede intubar ni por vía orotraqueal ni por naso-orofaringe, ¿no? Entonces, cuando por aquí no se puede, hay que realizar la cricotiroidotomía. If the patient's condition allows, take the time to don a sterile gown and gloves, surgically prepare and drape the patient's neck, and locally anesthetize the planned incision. Entonces, si se puede ya preparar y las condiciones del paciente se lo emiten, entonces se puede hacer rápidamente, obviamente con material estéril, todo lo que se llama campos, compresas quirúrgicas, y no se olviden del dolor, anestesia local. The appropriate landmarks should be identified to include the thyroid notch, the cricothyroid membrane at the bottom of the thyroid cartilage, and the sternal notch. Entonces, se había indicado que en el hombre es más fácil identificar la manzana de edad, desplazar el dedo y ahí van a encontrar una fisura o un seno o una depresión que corresponde al cartílago
cricotiroideo. Si ustedes lo hacen en vivo también lo van a encontrar. Es una mosquita que hay ahí por debajo de esto. Y está generalmente 2 o 3 centímetros por encima del hueco esternal. A skin incision is made over the cricothyroid membrane, which is then incised transversely, taking care not to damage the cricoids or thyroid cartilages. Entonces, una vez aplicada la anestesia local, entonces se hace una incisión, ya sea vertical u horizontal. Aquí le he hecho en horizontal al final. Y hay que tratar de meter la hoja de bisturí los primeros 3 planos, es decir, piel, celular subcutáneo, que es muy delgadito, y el cartílago. The incision in the membrane is enlarged by gently inserting a tracheal spreader. Una vez que se ha tratado de, cuando estén seguros que ya han tocado o involucrado el cartílago, hay que ampliar, puede ser con la parte posterior del mango, como en este caso. ¿Cuál es la señal de que están en la tráquea? Que van a sentir el aire o la respiración a través de esto. Knife handle or hemostat into the wound and spreading or rotating to open the airway. Hay que estar An atentos a la appropriately hemostasia. sized cuffed endotracheal. En vez de una cánula endotraqueal, pueden usar un tubo endotraqueal convencional. En este caso, de menor calibre, que puede ser un 7, ¿ya? Que es uno de los más delgados para personas adultas. Y es el que ya tiene globito. Entonces, se va a introducir igual rápidamente a través del orificio que han ampliado y meterlo unos 2. Pasa el globo y 1 o 2 centímetros es suficiente. Or tracheostomy tube. O un tubo de traqueostomía, que también ya debería haber en cada servicio, que es lo mismo, es más corto, tiene el globo, la misma técnica, no se va como la cánula de Guedel al revés, ¿verdad? En la cánula de Guedel se pone hacia arriba y luego se da la vuelta, esta no, directamente. Otros ponen de costado, primero de costado y rápidamente la colocan en su posición y la desplazan. Usually a number 5 or 6 is inserted into the cricothyroid membrane incision, directing the tube distally into the trachea. Inflate the cuff and apply ventilation to the tube. Watch for chest excursion and auscultate the chest for evidence of adequate ventilation. Finally, lo mismo que el anterior, tratar de verificar si están en pulmones. Es decir, al meter aire debe haber expansión, una bilateral de ambos tórax, escuchar y asegurarse realmente que haya una buena entrada y salida de aire. Una vez que han verificado esto, hay que asegurar el tubo. Esto ya tiene deditos para pasar la cinta y asegurar. Estas son las formas avanzadas. Entonces se inicia con oxigenar, con una cánula de Guedel y con ambú. ¿Ya? La forma correcta de agarrar el ambú, y pueden tener así al paciente. Obviamente eso cansa, hace doler las manos y todo. Yo calculo máximo unos 15 a 30 minutos que se puede aguantar bien. Ya después flaquea y hay fugas de aire, etcétera, etcétera. Eso es riesgo para el paciente. Entonces rotar. Si tienen o se disponen o hay riesgo de broncoaspiración, vómitos, etcétera, etcétera, colocar una vía aérea definitiva, es decir, un tubo endotraqueal. ¿Qué quiere decir eso? Intubar. Entonces, tener todo el equipo listo, verificar el globo nuevamente, laringoscopía, ver las cuerdas vocales, pasar el tubo, verificar que estén en pulmones, que suba el oxímetro de pulso y asegurar el tubo. Si no se puede, entonces, cricotiroidotomía. Entonces, no tienen cánula de cricotiroidotomía, entonces se puede poner un tubo endotraqueal a través de la tráquea. Entonces, ese es el manejo avanzado de la vía aérea y es lo que se hace en el paciente politraumatizado. ¿Y cuánto tiempo nos lleva? Como ustedes han visto en el video es en tiempo real, ¿no? Entonces no excede el minuto. Obviamente, si no hay nada preparado, ese es el problema, ¿no? Que salgan a buscar medicamentos, que vayan a buscar un tubo endotraqueal que tenga globo, que funcione el globo, que no enciende el laringoscopio.
Eso es lo que hace perder tiempo. Pero si tienen todo listo, esto se hace en el primer minuto de ingreso del paciente. Una vez que está verificado y buena entrada y salida de aire y oximetría aceptable, entonces hay que ver ventilación. Ventilación es inspección, auscultación, palpación, percusión y anexos, rayos X de tórax. ¿Cuál es el peligro potencial? Hemos dicho un neumotórax a tensión, que se hace una descompresión con aguja, es decir, una toracocentesis. La 10ª edición de la TLS ya indica que se hace en el 4º, 5º espacio intercostal. Este video es de la 9ª edición, todavía se hace en el 2º espacio intercostal, pero es la misma técnica. The site used for needle thoracentesis is the second intercostal space in the mid-clavicular line on the side of the suspected tension pneumothorax. Entonces, ¿qué se tomaba en cuenta? Todavía es válido, ¿eh? Todavía es válido. Si tienen entrenamiento en esto, igual. Es el hueco external y la articulación acromioclavicular. A la mitad, es decir, línea media clavicular. Segundo espacio intercostal, la eminencia external, y ese es, en la media clavicular, ese es el punto donde se inserta la aguja. Pues repito, la 10ª edición indica que hoy en día se debe hacer en el 4º, 5º espacio intercostal, en la línea axilar anterior, es decir, a nivel de la tétina. An over the needle catheter that is at least 2 inches or 5 centimeters in length is inserted into the chest over the top of the third rib. Entonces, se agarra la aguja en sentido caudal y se va a meter, tiene que ser una aguja gruesa, una 14 o una 16, de preferencia 14. ¿no? Y se va a pasar en sentido caudal unas 2 pulgadas o 5 centímetros, dice el texto. Y una vez que hayan hecho esto, verificar que no haya ninguna resistencia, tiene que salir aire libre y también ser into the second intercostal space, puncturing the skin, intercostal muscles, and parietal pleura. A sudden escape of air from the end of the needle both confirms and relieves the tension pneumothorax. The needle is then removed, leaving the plastic catheter in place. If equipment is available, the needle thoracentesis should be followed by prompt placement of a chest tube in the 5th intercostal space of the affected hemothorax, as described elsewhere. Entonces, una vez que hayan terminado la toracocentesis, es decir, de la aguja, hay que proceder a colocar un tubo endopleural. Thoracentesis is the tubo endopleural o tubo torácico o sonda endopleural o toracocentesis. O perdón, pleurocentesis. is the 5th intercostal space just anterior to the mid-axillary line on the affected side. This can be found by using the nipple level as a landmark for the 5th intercostal space. Entonces, los puntos de referencia son 4º a 5º espacio intercostal, línea axilar anterior, ¿no? Y ¿cómo sabemos que estamos en el 4º, 5º espacio intercostal? A nivel de los pezones en el varón y en mujeres a nivel de el pliegue mamário. In this case, remember to stay above the inferior mammary fold, where the nipple would normally lie. With the patient lying supine, position the hand up and over the ipsilateral shoulder and secure it in this position to keep it out of the surgical field. Surgically prep the chest at the predetermined site of tube insertion. Using a small gauge needle, locally anesthetize the skin and subcutaneous tissue and the periosteum of the underlying rib. El periosteum, ¿no? Piel, celular subcutánea y periosteum. Si pueden, la pleura. 1 a 2 centímetros de incisión. Ampliar con una tijera o una pinza. Dissect over the top of the underlying rib until the next highest intercostal space is encountered.
¿Qué es importante aquí? Una vez que está el cortado, hay que tratar de cortar hasta el periósteo o todo, comprendiendo todo el tejido muscular. Una vez que han hecho ese corte, se mete una pinza, ya sea que el hilo peritoneal cualquiera, y hay que ir por encima del arco costal inferior, no por debajo, ¿ya? Ni del superior ni del inferior. ¿Por qué? Porque aquí hay arterias y venas, entonces siempre por aquí arriba. Primer punto. Con esto se busca, una vez ubicado la parte superior del arco costal, entonces se introduce gentilmente y van a tener una resistencia como si fuese un globo grueso, esos globos del bladder del balón de fútbol o de fútbol. Y ese hay que abrirlo vigorosamente, ¿ya? Y se escucha el pac, y entonces ya han penetrado la pleura parietal. Ese es el objetivo de esta pinza y tal vez lo más importante. The tip of the hemostat. Puncture the parietal pleura while pushing just at the top border of the rib. You must always enter the pleural space over the top of the rib to avoid damaging the neurovascular bundle that lies along the pleura at the inferior border of each rib. Be sure to enter the pleura in a controlled fashion to avoid lacerating the lung with the hemostat. Once inside the pleura, spread the hemostat widely and withdraw it while still open to create a sufficient opening in the pleura for the chest tube. Entonces, una vez que la pinza hemostática lo dice, ¿no? Entonces, una vez que se ha ingresado la pleura, puede haber sangre o aire de salida, no hay problema. Y se disponen a poner, tonalizar con el dedo. To confirm correct location in the full space by feeling the lung and making sure that there are no adhesions or impediments to placing the chest tube. Entonces, ¿cuál es el objetivo de meter el dedo? Uno, verificar que efectivamente están en un espacio abierto. Dos, verificar que no haya nada aquí que esté libre. A veces es el hígado, son órganos, entonces ahí no se coloca la zona en la pleura. Y tres, liberar adherencias. ¿Ya? Si hay adherencias en el pulmón, entonces liberarlas. ¿Para qué? Para asegurarse la correcta colocación del tubo endopleural. A large chest tube, a number 36 or number 40 French. Entonces, de 34 a 36 French. Is used in trauma to allow for the evacuation of blood and clots. Clamp the proximal and distal ends of the tube before insertion. The distal clamp will keep any blood from rushing out before it can be connected to a collection chamber. Entonces, antes de colocar el tubo, hay que verificar la parte proximal y distal. La parte proximal, la que va a entrar al cuerpo, es la que tiene los hoyitos. Y en la parte distal, clampearla. ¿Para qué se clampea? Porque si sale bastante sangre, primero se va a detener. O el aire también se va a detener. No vamos a producir daño mientras esté clampeado. The proximal clamp will assist in chest tube insertion, but may not always be necessary or helpful. Advance the chest tube into the pleural space to the desired length. All of the drainage holes should be well inside the chest cavity to provide a proper seal and prevent leakage. The chest tube should be positioned posteriorly and aimed superiorly in the chest cavity. This will allow for maximum drainage. Entonces, una vez que ya se ha tunelizado y todo, y se disponen a colocar el tubo de pleurostomía, entonces se pueden ayudar con la pinza hemostática, como les ha mostrado el gráfico, y debe ser dirigida, una vez abierto el espacio, debe ser dirigida hacia atrás y hacia arriba. Antiguamente se ponía hacia la base, pero hoy por la fisiología esto va a lograr un adecuado drenaje, ¿ya? La correcta colocación es hacia arriba y atrás. Supine position. It may be possible to see fogging of the chest tube with expiration, and it may be possible to listen for the affected side. Connect the end of the tube to an underwater seal apparatus collection chamber. Entonces se coloca a una cámara de pleurostomía. Hoy en día son así los pneumovacs, pleurovacs, etcétera, etcétera. Antiguamente ustedes van a ver la colocación de las botellitas, ¿verdad? 2 botellitas o una botellita, aún había que sumergirla 2 centímetros abajo de una trampa de agua.
y la otra tenía que estar libre para su drenaje. Entonces, todavía se hace, pero lo ideal son estas, porque estas ya están, se puede manejar la presión, se puede manejar la succión, y lo más importante, se puede tener al paciente también deambulando con estos dispositivos. Bueno, finalmente, los accesos venosos. Central venous catheter insertion. Catéter venoso central. Hypovolemia, nutrition, monitoring and venous access. Determining the insertion site must take into account several important aspects of the operator and the patient. No line should be placed without adequate supervision if the operator is not comfortable with the technique. Entonces, perdón. Central venous catheter insertion. ¿Cuáles son las indicaciones para el catéter venoso central? Monitoring venous access. En hipovolemia y cuando no se puedan instalar dos vías gruesas. Entonces, en el momento que la enfermera dice no puedo y alguien más dice no puedo agarrar la vena, hay que considerar poner un catéter venoso central. Todavía hoy hay una opción que es las venas periféricas, las venotomías, pero si no las saben hacer, catéter venoso central. Nutrición. La nutrición parenteral, la reposición de algunos elementos irritantes como el potasio, por ejemplo, es ideal ponerlas por catéter venoso central. Monitorear. La sonda Foley, la diuresis es una parte del monitoreo y la otra parte importante es el catéter venoso central. ¿Qué es importante en la monitorización? Y si llega a la aurícula derecha principalmente, vemos que no nos pasemos en líquidos, vemos que no le falte volumen, vemos respuesta cardíaca o inotropismo cardíaco, etcétera, etcétera. Y además es un acceso venoso, o sea, permite administrar medicamentos, permite administrar otros fluidos, sangre, etcétera, etcétera. Obviamente para esto hay de 2 líneas, 3 líneas, etcétera. Determining the insertion site Anatomía. must take into account several important aspects of the operator and the patient. No line should be placed without adequate supervision if the operator is not comfortable. ¿Cuál es la posición ideal? Entonces las venas subclavias, tanto izquierdas como derechas. Pero para esto se necesita entrenamiento. Ahora, no deben ser colocadas si no hay supervisión, si es que no hay entrenamiento en esto. Es operador dependiente. Además, si el operador no está cómodo con esta técnica, puede utilizar otra técnica. Relation factors such as body habitus, previous site placement, or known DVT may also influence the insertion. Entonces, también pueden haber condicionantes que esto falle, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos malformaciones, como pueden ver aquí el paciente tiene una curvatura muy pronunciada, esto no va a ser adecuada la posición de las venas, o anteriormente le han puesto ya, que no es la misma anatomía, o no hay conocimiento de la anatomía precisa del sistema venoso. Of course, coagulopathy must always be considered. Posición The CDC incorrecta. recommends the subclavian site for insertion because of its decreased risk for infection. Es preferible, dice el sitio subclavio, por disminuir las infecciones. ¿Cuáles son las alternativas? La yugular. Después de la yugular, el catéter largo. Lo que la mayoría de los centros tienen es un catéter corto, ¿verdad? Entonces se hace con técnica de Seldinger. Y muy pocos tienen el catéter largo. Ese es el ideal porque evita las infecciones. Pero casi pocos lo tienen. Complicaciones. El neumotórax es una de las complicaciones más frecuentes. Entonces, ¿cómo lo prevengo? Después de colocar el catéter venoso central, placa de tórax. Función arterial, ahí no hay donde perderse, sale sangre roja, rutilante, pulsátil, si es que están en la arteria.
¿no? O una posición adecuada o falsa ruta, se llama eso, que están en cualquier lugar, menos en la Describe vena. the technique for subclavian central venous catheter placement. The landmarks for subclavian line placement are the point on the clavicle that is 2/3 from the sternal notch to the shoulder. Entonces, la primera referencia es de la clavícula, la unión de los 2/3 internos con los externos. Ahí es el primer punto. This area may also be noted by finding the deltopectoral groove in between the pectoralis major and the deltoid muscles. O ubicar, si es que se nota, la línea externa del pectoral o del músculo pectoral mayor y desplazando hacia adentro más o menos a la mitad o en la unión de la clavícula pectoral mayor menor, ahí es el otro punto. It is in this groove that the cephalic vein runs and empties into the subclavian vein. La vena subclavia o la cefálica están por debajo de la clavícula, ¿no? Entonces la aguja tiene que ir hacia abajo. After noting the insertion landmarks, the area is prepped and draped in sterile fashion. Asepsia, antisepsia, The modified Seldinger technique, threading the técnica de catheter over a Seldinger, guide wire, is used in almost all central venous catheter insertions. Again, noting the insertion landmarks, the area of insertion is anesthetized at the skin level, and if possible, the deep subcutaneous area and the periosteum of the clavicle are anesthetized as well. entonces se va hacia arriba y hacia el hueco esternal, se va ingresando la aguja con presión negativa hasta encontrar el The fluido. introducer needle is inserted 2 to 3 finger breadths below the clavicle at the previously identified insertion site. The needle is not aimed posteriorly. Instead, the needle is inserted and aimed at the clavicle, but the thumb of the opposite hand is used to depress the needle down while maintaining a horizontal orientation. The needle is advanced until the clavicle is encountered. After gently touching the clavicle, the needle is pulled back and further downward pressure is applied as the needle is advanced just below the clavicle. While this is being done, constant negative pressure is maintained in the syringe, and a flash of blood in the syringe indicates. Entonces, se va posicionando los dedos, presionando levemente hacia abajo y se mete la aguja en dirección hacia el nódulo esternal y cefálico, por debajo del hueso de la clavícula. Una vez que han pasado o estén seguros debajo del hueso de la clavícula, hacer presión negativa, es decir, aspirar. Y van metiendo hacia adelante, ¿verdad? Van empujando hasta tener un fluido. The vein has been entered. If Entonces no han flash llegado of a la blood is vena. encountered, the needle is slowly withdrawn, again while maintaining negative pressure in the syringe, as the vein is often encountered while withdrawing the syringe. If this is unsuccessful, repeated passes are attempted with slight changes in the orientation of the needle to find. Entonces, sí, cuando se dan cuenta, cuando hay el fluido y es generoso, pueden soltar esto y también va a haber retorno. Si no hay, se puede intentar, se puede seguir intentando cambiando levemente la dirección de la aguja. Ya no tanto al hueco, ligeramente cefálico. The vein. After accessing the vein, the syringe is removed Lo and the lograron backflow of hacer. the blood is observed. If high pressure pulsatile flood is noted, arterial puncture may have occurred. Si es pulsátil, In this es case, arteria. the needle is withdrawn and pressure is held for 1 to 2 minutes Si esto sucede, quitar rápidamente la aguja y presionar por lo menos 1 o 2 minutos. before the next attempt. If multiple attempts are unsuccessful, it is often wise to try another entry site. Please remember that before switching to another side of the chest or neck for a second attempt, a chest X-ray puede should be intentar al obtained otro to lado, rule en out este a caso. pneumothorax on the side Rayos of the X de previous tórax. attempt. Of course, certain emergent conditions may preclude this. After successful cannulation of the vein, the guide wire is then advanced through the needle into the vein. Muy bien, entonces para asegurarse que no hay un neumotórax es mejor los rayos X, pero si están seguros, dice, no, es recomendable siempre solicitar una placa de tórax. At this point, Una vez que se ha tenido, ya estamos en vena, hay que pasar la guía, esa es la técnica de Seldinger, ¿no? Pasar la guía y después a través de la guía pasar el catéter. cardiac monitoring with audible EKG tone Monitorización is cardíaca. essential to note the development of any arrhythmia
An increase in PVCs may occur and denote the presence of the guide wire in the heart. Entonces se puede poner una guía, un monitor cardíaco a la guía, y una vez que el catéter o la guía toque el corazón, entonces va a haber una pequeña arritmia. Pero si esto es muy constante, entonces hay que tener presente en esa If an parte, ¿no? unstable rhythm should develop, the wire should be immediately withdrawn and treatment instituted if necessary, although the arrhythmia frequently disappears when the wire is withdrawn. Entonces hay que retirar inmediatamente o mover la guía, entonces, y esto tiene que cambiar la arritmia permanente. Once the guide wire has been advanced almost completely, the needle is carefully removed. A number 11 scalpel Entonces, una vez que ya está todo bien, hay que sacar la aguja, se queda la guía y hay que ampliar then used to herida. make a stab incision in the skin immediately adjacent to the wire. Una The pequeña dilator incisión. was then used to dilate the tract where the catheter will be placed. Dilatador. There will be increased bleeding after dilating, so gentle pressure at the insertion site is often helpful but not required. The catheter is then threaded over the wire into the vein. It is extremely important that the wire be advanced all Entonces se va ingresando el dilatador. Luego del dilatador se va ingresando the way out of the el catheter catéter. until it exits Es from the importante ground tener la hub guía before afuera, beginning ¿ya? to advance the catheter into the vein. It is Entonces, se absolutely pasa el necessary catéter a that the través wire be de la held guía. firmly while the catheter is advanced to prevent the wire from being close to the vein. Once the catheter has been inserted to 20 centimeters, the wire is removed. Una vez que el catéter ha ingresado 20 centímetros, The quitarlo. catheter can then be positioned at the appropriate depth. The catheter has markings indicating the centimeters of the catheter distal to the insertion site. Usual depths are 15 to 16 centimeters on the right. Entonces, normalmente el catéter tiene líneas o marcas en centímetros. Entonces puede dejar en 15, 16 centímetros si es a la derecha, o 16, 17 a la izquierda. Final confirmation of correct catheter placement is by Rayos X-ray. X de todo. Each port is then aspirated and flushed with sterile saline. Verificar The que catheter is pase secured in place buen by líquido placing por the el catheter catéter holder on the catheter and y hay que securing it to fijarlo. the skin with staples or sutures. A sterile dressing is then applied. A chest X-ray is obtained to look for an iatrogenic pneumothorax and confirm correct line position. Entonces, ¿para qué es los rayos X? Para ver si no hay un neumotórax y para confirmar la posición correcta del catéter. The optimal position is to have the tip of the catheter in the superior vena cava at the entrance to the right atrium. But placement El lugar correcto de la punta del catéter es la parte distal de la vena cava superior o la primera parte de la aurícula derecha. anywhere in the superior vena cava is acceptable. Una vez que han hecho, entonces, eso ya es en C y se inicia la reanimación, ¿verdad? Entonces hemos dicho pasar sangre. Y D es el daño neurológico. El daño neurológico es Glasgow y pupilas. Si todo eso está bien, se hace la exploración, o sea, el E, y ahí es donde vamos a recién colocar férulas, determinar sangrados. Hay técnicas de aplicación de férulas. Estas, cuando no hay nada, se ponen almohadas y se ponen, siempre fijar proximal y distal de la fractura, ¿ya? Puede ser con cinturón, puede ser con los mismos vendajes. Siempre manejar al paciente en posición de la tabla, etcétera, etcétera. Esos son ya los cuidados definitivos. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. ¿Todo claro? Sí, doctor. Muy bien. Voy a descargar la asistencia. Listo. Entonces, ¿qué buscamos con estas habilidades? Que ustedes hagan la práctica.
¿no? Los conocimientos teóricos están ahí, pero nunca hay que olvidarlos y hay que repetirlos hasta el cansancio para que se mecanicen. Eso ya debe ser automático. Entonces, llega el paciente y ya todos deben conocer sus roles. ¿Ya? Y vamos a ver un poquito más en lo que es de exploración abdominal la siguiente clase. ¿Preguntas? No, doctor. Bien, doctores. Hasta la siguiente semana nos avisan si hay clases presenciales, ¿no? Entonces vamos a estar atentos al aviso nada más. Y a ver cómo va eso. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Que tenga buena Hasta luego, noche. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, doc.